¿Verdad? Sí, Lice, en el tema 6. Tema 6. Sí, Lice. ¿En qué lugar quedamos? Porque creo que estamos un tanto atrasados con Sí, respecto a... estoy ¿Se han- revisando mis apuntes, Lick. A ver, revísenmelo. En entrenamientos y capacitación. Ya, acá seguramente. Bueno, estamos hablando del tema número 6, que es análisis y diseño planificado de los sistemas. Eh, Hemos hablado, para ir un poquito recapitulando, el relevamiento de los sistemas, la parte de la estratificación, el diseño general, el diseño con detalle, las pruebas operativas, ¿no es cierto? Eh, no sé si quedamos acá o directamente en los entrenamientos y capacitación. ¿Ah? ¿Dónde quedamos? Lick, A desde ver, entrenamiento y capacitación, pero mejor si puede repetir un poco más arriba para que nos quede claro, por favor. sí, pero estamos repitiendo mucho, vamos a demorar bastante. Bueno, y hemos hablado de la metodología, este sistema de la metodología y la investigación. ¿Y qué es la metodología? Hemos indicado que es un camino y mediante procesos y procedimientos para llegar al conocimiento, a los objetivos, al propósito, ¿no es cierto?, donde queremos nosotros llegar. Hemos hablado del planteamiento de los problemas de las empresas y sus soluciones, porque tenemos objetivos generales y también tenemos objetivos particulares. Hablar de la justificación, los marcos normativos, los marcos teóricos, ¿no es cierto?, dentro de la investigación. Decíamos que los métodos propuestos deberían resolver los problemas y las deficiencias e irregularidades de la empresa, en los términos que fue planificado y propuesto, como en los términos definidos para los objetivos, el cual debe ser claro y comprensible, ¿no? Cuando un método propuesto representa un cambio muy grande en las operaciones actuales y una inversión significativa, equipos nuevos, costo, instalación, análisis, comparación, etcétera. Este método propuesto para mejorar los sistemas dentro de la administración debe aplicar los cambios en forma gradual y sistemática en cada una de las unidades. Cuando hablamos de las unidades, estamos hablando de los departamentos. Dentro del desarrollo teórico de una metodología, hablamos de las metodologías. El método deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados o válidos y que por medio del razonamiento lógico puede deducirse varias suposiciones. La deducción parte de la razón inherente a cada fenómeno. La palabra deductivo proviene del latín deductio, que significa sacar o separar consecuencias de algo. Ejemplo, hemos puesto, por ejemplo, los paseños son folcloristas, por lo tanto, María es paseña, por lo tanto, es folclorista, ¿no es cierto? Ahora, el método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general, es decir, que partiendo de los casos particulares permite llegar a las conclusiones generales. El término inductivo proviene del latín inducción. ¿Qué quiere decir conducir, llevar a una gran ventaja de la inducción? Es que impulsa al investigador a ponerse en contacto directo con las cosas. El camino va de la especificidad de los objetos a la unidad de los conceptos. El fundamento de la
Inducción es la experiencia. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Yo digo, el oro brilla, la plata brilla, el estaño brilla. Por lo tanto, los metales brillan. O sea, todos los metales y minerales brillan. Fases desarrolladas. El análisis es la descomposición de un todo en sus elementos. Puede pensarse que analizar significa simplemente separar o examinar, pero no es así. Para analizar se debe presuponer cómo puede separarse las partes sin una visión aproximada de lo que es un todo, o sea, el todo. Por lo tanto, el análisis es un objeto, es observar sus características a través de una descomposición de las partes que integran una estructura. Eso vamos a verlo justamente en la empresa, ¿no es cierto? Vamos a analizar, examinar lo que está sucediendo dentro de la empresa. La síntesis es el análisis, presupone la síntesis o viceversa, el análisis de la síntesis con los correlativos y absolutamente inseparables. O sea, la síntesis es una totalidad que contiene todo sistema de las relaciones. Es decir, es la culminación, podríamos decir, del objetivo que nos hemos propuesto. Si el análisis y el conocimiento se hace confuso y superficial, y sin la síntesis el conocimiento es incompleto. Es decir, si hemos hecho un mal análisis, hemos hecho un mal síntesis, de repente ni nosotros mismos podríamos entender lo que estamos haciendo. Es decir, que cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los conocimientos no se comprenden verdaderamente. En consecuencia, la síntesis sin el análisis arroja resultados ajenos, adversos a la realidad, ¿no es cierto? Eso lo vamos a complementar más. Hablamos también de la experimentación que hizo Galileo Galilei. Dentro de la investigación, él utiliza, por ejemplo, el método estructurado en varios pasos. Por ejemplo, la observación, la hipótesis, los experimentos y los resultados. La experimentación ha dado muy buenos resultados en las ciencias naturales, pero no así en las ciencias sociales, donde experimentar representa grandes dificultades, sobre todo en el diario vivir. ¿Qué quiere decir con esto? En las ciencias naturales se puede hacer experimentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo planto una plantita, ¿no es cierto?, en un macetero y veo que no crece, tengo que averiguar por qué no ha crecido o por qué se ha muerto la plantita. Le he regado mucho, le he puesto poca agua, o no le he puesto los nutrientes necesarios. ¿Qué ha pasado? Entonces la plantita se me muere. Pero podemos investigar, ¿no es cierto? Pero en el caso de las ciencias sociales es un tanto difícil entender mismo a nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Socialmente podemos decir, y ahora que estamos de moda con la elección de directores que va a suceder en nuestra carrera, entenderles a cada uno de ellos. Algunos le entienden, por decir, al director X, al director A, a la que está queriendo postularse, a la directora Z, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entender cada uno de estos dentro de las ciencias sociales es muy sui generis, un poco complicado y complejo, ¿no? No es como la experimentación dentro de las ciencias sociales. Ya. Ahora, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que interpretar los objetivos, analizar qué tenemos que separar, por ejemplo, de un conocimiento o un objeto en las partes, qué lo estructura, qué lo compone el sistema, es decir, hallar la normatividad y otros que estén teniendo relaciones con la dependencia que existen en un conjunto. Cuando hablamos de un conjunto, estamos hablando justamente de ese conjunto de la empresa, de ese conjunto de departamentos que hacen la empresa. Cuando se separan en forma adecuada los conceptos básicos de los secundarios o las relaciones aleatorias, o sea, qué importancia tiene un departamento X con el departamento Z o el departamento Z con el departamento Y, ¿no es cierto? Y los pasos del método analítico es justamente la observación.
la descripción, el examen crítico, la descomposición del fenómeno, la enumeración de las partes, el ordenamiento, la clasificación. Eso es los pasos del método analítico. En cuanto a la síntesis, ¿no? Hacer, descomponer, decir, nos hemos equivocado acá, creo que esto debía ser así, mucho o poco, de manera exacta, clara para lograr, ¿no es cierto? Cuando se compone una estructura en toda una forma condensada a través de un proceso progresivo y sistemático. Siempre vamos a ir hablando de los sistemas, porque lo que estamos buscando es mejorar primeramente la organización de la empresa, luego ver, ¿no es cierto?, las partes y cómo estructuramos y cómo componemos, por ejemplo, el sistema de contabilidad dentro de la empresa, ¿no es cierto? Ahí entramos al relevamiento a los sistemas. El relevamiento es una técnica que se utiliza previo al prediseño y diseño y que debe efectuarse en toda organización o empresa antes de cualquier y otra tarea relacionada con los diseños o rediseños, de manera que el diagnóstico nos permita conocer la situación real en la que se encuentra, por ejemplo, una empresa, a partir de la cual se pueden desarrollar o implementar o mejorar los sistemas de la empresa. Estamos buscando siempre el mejoramiento de la empresa. Existen varias técnicas para obtener la información, tanto para la organización estructural de la empresa y de acuerdo a las características de los procesos de producción, administrativos, financieros, contables, comercialización, etcétera, etcétera. Vamos a ver dónde están los problemas. Esto vamos a ir ampliando más adelante. Los medios utilizados, o sea, lo que vamos a utilizar, cualquiera sean los medios, técnicas, etcétera, que vamos, herramientas o instrumentos que vamos a utilizar, sirven justamente para la recolección de la información, los datos, recurriendo, por ejemplo, a entrevistas, al uso del test, encuestas, cuestionarios, flujos o cursogramas, resúmenes descriptivos u otras técnicas. Es decir, ¿para qué vamos a utilizar esta? Justamente para recolectar la información, los datos de que si la empresa está funcionando bien o no está funcionando bien, dónde está fallando, dónde no está fallando, qué es lo que está sucediendo. ¿No es cierto? Podemos también considerar modelos para el relevamiento, ¿no es cierto? Que es una técnica. El relevamiento es una técnica, es decir, averiguar, ¿no? El propósito y el objetivo. Luego de la planeación buscamos las soluciones, los propósitos, como por ejemplo, ¿no es cierto? El relevamiento de la estructura de la organización, de la misma empresa. ¿Cómo se ha organizado la empresa? Por eso yo les decía, si se acuerdan, lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Dentro de la organización de la empresa, les he pedido, por ejemplo, la escritura de constitución, el testimonio, es decir, los pasos que hay que seguir dentro de una organización. Y todas las empresas tienen que estar por ese lado. Y si le falta algo, quiere decir que no está completo. Su organización no sirve, ¿no es cierto? Puede ser una empresa trucha, por decir así, el término, ¿no? Entonces, no solamente dentro de la estructura de la organización, esa estructura de la organización, ustedes lo han desarrollado haciendo un organigrama. Entonces, hay que ver eso. El relevamiento de los puestos de trabajo o los recursos humanos. O sea, de acuerdo a los departamentos que nosotros hemos visto en la organización, estamos hablando prácticamente de la estructura orgánica de la empresa, que lo mostramos en forma de esquemas en un gráfico que se llama, ¿qué se llama eso? Orga. Creo que no me están atendiendo ustedes. ¿Mm? El organigrama, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que han mostrado ustedes también. Hemos hablado de la organización vertical, hemos hablado de la organización
horizontal, circular, pero que no sirven, pero nos quedamos con el organigrama que es de carácter vertical, ¿no es cierto? Ahí mostramos. El relevamiento de la parte operativa, que es lo más importante, los costos, o sea, la estructura de las operaciones de la empresa, la parte operativa, que es la más importante, aparte del relevamiento del sistema contable, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿De qué manera se está manejando su sistema contable? Relevamiento de departamento de ventas también es importante, ¿no? Y otros que estén relacionados con la estructura de la organización, ¿no? Estratificación. Proviene de la palabra latina stratus, que significa lecho, cauce de un río. Hemos hablado también de esto, ¿no es cierto? La Tierra está, en su formación tectónica, la Tierra tiene varias capas sedimentarias, o sea, dentro de la formación que da origen a los movimientos de carácter tectónico. Son capas. O sea, dentro del organigrama, o sea, eh, nosotros mostramos también eso, ¿no? De acuerdo a los departamentos, quiénes están más arriba, quiénes están en la parte intermedia o quiénes están. O sea, estamos, eso es lo que hablan los. De ahí proviene que siempre dentro de una organización o dentro de una empresa va a haber, ¿no es cierto?, ese tipo de capas. Es decir, no todos están en la misma dimensión, ¿no? Hacemos esa estratificación en función a la importancia que tiene cada departamento. ¿O no es así? Eso es lo que hemos hecho. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna consulta. Ninguna pregunta, Licen, todo claro. ¿Sí? Sí, Está licenciado. bien. Ahora, vamos a hablar del diseño general. Ya estamos hablando de diseño general. Inicialmente, puede planear soluciones que tienen relación con el prediseño, podemos hacer un prediseño, y pueden tener hechos reales que pueden estar en el campo probabilístico. Consideramos cómo debe ser el sistema o cómo pueden ser los sistemas en la organización y qué procesos iniciales debemos considerar, ¿no es cierto? Podemos formularnos o plantearnos una serie de problemas con sus posibles soluciones y se pueden planear con esquemas, con gráficos, a partir de los cargos más altos y los jerárquicos, ¿no es cierto? Y una bajada consecuencia en forma ordenada. O sea, primero vamos a ver la organización de la empresa, cómo está organizada, ¿no es cierto? Y claro, podemos considerar dentro del campo probabilístico que puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de cómo hemos diseñado. Ahora, el diseño con detalle, es necesario observar los siguientes aspectos para un diseño en detalle. Considerar departamento por departamento, ¿no es cierto? Expresar en esquemas de cada uno de los departamentos los nuevos procesos y procedimientos de la sistematización, la viabilidad del planteamiento con relación a los sistemas y con relación a las características de la empresa. Este punto es importante cuando decimos la viabilidad del planteamiento con relación a los sistemas y con relación a las características de las empresas. No todas las empresas son iguales. Cada empresa tiene sus características. Son como los seres, somos como los humanos. Cada quien tiene su carácter, ¿no es cierto? No podemos decir son iguales o parecidos. Puede haber algún parecido o alguno, pero no necesariamente, dependiendo de las operaciones que realiza la empresa, ¿no es cierto? Finalmente, la formulación de soluciones. ¿Cómo mejoramos? ¿Cuáles serían las soluciones? Porque probablemente hemos detectado
algunas deficiencias, algunos problemas. Y para eso entramos a las pruebas operativas. Se deben realizar las pruebas módulo por módulo, es decir, departamento por departamento y también dentro del departamento módulo por módulo, observando todos los procesos de diseño y el diseño, alimentando de los datos a los módulos diseñados, revisar la función o procesamiento de los datos. Aquí ya estaríamos viendo la parte tecnológica inclusive, ¿no es cierto? Porque hoy en día todo se maneja bajo una tecnología. Revisar la obtención de resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Positivos, negativos? ¿Está mal? ¿Está a medias? ¿No nos está dando lo que nosotros hemos esperado dentro del diseño del sistema de organización? Algo está fallando. O dentro del sistema de contabilidad. La contabilidad tampoco está funcionando. O dentro del sistema de ventas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿No es cierto? Todo eso, ¿no? Nos permite revisar la obtención de los resultados, tomar decisiones frente a los resultados para su aprobación, revisión de los módulos implementando dentro el diseño. Probablemente en el prediseño nos hemos equivocado. Ahora dentro del diseño, ¿no es cierto? Ya tenemos que mejorar, es decir, cambiar si es que nos hemos equivocado. Se debe revisar cada uno de los sistemas en forma general y específicamente. Cada departamento es un sistema también y puede tener inclusive subsistemas, ¿ya? Verificar la seguridad de acuerdo, por ejemplo, ¿a qué? De acuerdo a la tecnología que nosotros estamos utilizando. Verificar la agilidad, la flexibilidad del prediseño y el diseño que se realizó. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de revisar los resultados, de tomar decisiones y revisando cada uno de los sistemas, ya sea en forma general o específicamente cada uno de los sistemas, hay que verificar siempre la seguridad de acuerdo a la tecnología que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué es lo más que se adecua directamente a la empresa? ¿No es cierto? Verificar, por ejemplo, la agilidad. Cuando decimos agilidad y la flexibilidad, que se pueden añadir algunas mejoras o se pueden, ¿no es cierto?, recortar algunos departamentos, dependiendo. O sea, mucho depende de ese diagnóstico que vamos a hacer más adelante, de ese relevamiento de la información que tenemos. ¿Está claro? Los manuales son documentos escritos que sirven de guías para el desarrollo de las funciones, labores, tareas, actividades y otras ocupaciones en las organizaciones o empresas. En algunos casos se los considera como herramientas dentro de la organización para facilitar el desarrollo de las funciones administrativas, financieras, operativas, etc. Este tema lo vamos a considerar en tema 11. Nos estamos adelantando, pero vamos a hablar. Dentro del diseño, necesariamente tenemos que construir manuales para saber, ¿no es cierto?, cuál es el manejo, cómo se debe operar, etcétera, etcétera. Y a eso tenemos que aumentarle el entrenamiento y la capacitación dentro de la empresa. Los cambios y el mejoramiento de los sistemas de las organizaciones
y administración en las empresas de acuerdo a uno o más procedimientos y procesos dentro de los programas y los sistemas. Por ejemplo, esto es lo que nos importa a nosotros. El ejemplo en el sistema contable de la empresa. Se debe diseñar manuales escritos, ¿ya? Para el manejo, ¿no es cierto? Esos manuales te van a decir cuándo debes debitar, cuándo debes abonar, cuándo cargar y cuándo abonar, etcétera, ¿no es cierto? Te va a decir claramente. ¿Y qué saldo debería tener esa cuenta? O sea, estamos hablando de diseñar los manuales para que nos oriente en el manejo de la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro ese ejemplo, en el sistema contable de la empresa, siempre vamos a tener que diseñar manuales escritos, ¿no? No sirven simplemente órdenes. Vamos a ingresar con el mismo link dentro de 9 minutos, por si acaso hay que estar, ¿ya? De acuerdo a los alcances y la naturaleza, con una coordinación en todos los departamentos o unidades de la empresa, se requiere de una serie de manuales de capacitación, además de un procedimiento general, a fin de no pasar por alto los puntos claves. Cuando se instalan los nuevos sistemas, es indispensable preparar y comprobar los programas y los sistemas tecnológicos, ¿no es cierto? Para alcanzar los objetivos y propósitos con una capacitación y también entrenamiento para poner en marcha los nuevos sistemas, para que se vayan familiarizando. ¿Quiénes tendrían que familiarizarse con el mismo y conozcan sus ventajas y beneficios que se obtendrán? Es decir, el personal, los recursos humanos. ¿Ya? Seguimiento y control. Una vez que hemos hecho el prediseño o estamos en el diseño, de la misma forma tenemos que hacer un seguimiento y un control de acuerdo con los cambios, ¿no es cierto? Con las mejoras de los sistemas administrativos y la organización. Por otra parte, cuando se implementa un nuevo diseño, de acuerdo al prediseño o diseño final, se tiene que realizar un seguimiento y un control a cada una de las actividades dentro de las unidades o los departamentos para ver que todo marche adecuadamente y de acuerdo a lo planificado y programado, ¿no es cierto? Finalmente, se deberá puntualizar que el cambio implica beneficios a la organización o a la empresa. La implementación de sistemas de información de las actividades que desarrollan en otros términos coadyuva, decimos, ¿no es cierto?, con los propósitos y objetivos de la empresa, y toda decisión puede ser beneficiosa. Sin embargo, podemos considerar dos aspectos en un primer caso que pueden ser negativos. No nos está dando la información que nosotros requerimos. ¿Ya? Significa que los resultados no son los que se esperaba y que por alguna circunstancia no se consideraron, ¿no es cierto?, a los recursos con experiencia y competentes. Y por el contrario, los correspondientes entrenamientos o capacitaciones que se deben realizar, ¿no? Siempre. ¿Algún otro factor que no fue previsto o considerado? Por el contrario, puede ser positivo. Entonces es conveniente analizar las bondades que tienen los sistemas dentro de la organización, dentro de la contabilidad, dependiendo de qué tipo de implementación estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, que está mostrando la información, la implementación de los sistemas de información y que la empresa está alcanzando, ¿no es cierto?, los beneficios planificados y que los reportes de la información están mostrando resultados positivos que satisfacen a los administradores y a la dirección de la empresa, a su organización, ¿no es cierto?, o a
empresa u organización. Bueno, con esto estaríamos concluyendo el tema número 6, análisis planificado de los sistemas. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces con esto hemos terminado el tema número 6. No habiendo preguntas, vamos a entrar al próximo tema. El tema número 7 está relacionado con el diagnóstico y el relevamiento de los sistemas empresariales. ¿Ya? En el tema número 6 anterior hemos considerado al relevamiento y hemos señalado e indicado como una técnica que se utiliza previo al prediseño y diseño que debe efectuarse en toda organización u empresa antes de cualquier tarea o actividad relacionado con el prediseño o diseño de acuerdo a un plan, y las características de la empresa. Efectuamos un análisis de manera ordenada para realizar inicialmente el diagnóstico. Vamos a hablar de qué se trata el diagnóstico, el cual nos permitirá conocer la situación real en la que se encuentra una empresa, ¿ya? U organización, a partir de la cual se pueden desarrollar o implementar o mejorar los sistemas de la empresa. Existen varias técnicas para obtener la información, tanto para la organización estructural de la empresa de acuerdo a las características de los procesos de producción, administrativos, financieros, contables y comercialización. Los medios, ¿no es cierto?, utilizados sirven para la recolección de la información y los datos, recurriendo, por ejemplo, les he dicho ya, a las entrevistas, al uso del test, encuestas, cuestionarios. Esos cuestionarios, ¿no es cierto?, que muchas veces se utilizan para saber, es una herramienta importante también, ¿no? Ah, que pueden ser con preguntas cerradas y con preguntas abiertas, ¿no? Eh, entonces, los medios utilizados para la recolección de la información y los datos, recurriendo a las entrevistas, uso de test, encuestas, ustedes lo conocen. Esto hacen, por ejemplo, para saber por quiénes van a votar. Dentro de las encuestas nacionales, o sea, presidenciales, nos han mostrado una serie de encuestas. Bueno, pueden estar también manipuladas, ¿no? Dependiendo de quién lo está haciendo. Después tenemos los flujos o los cursogramas, resúmenes descriptivos y otras técnicas, ¿ya? En realidad, ¿para qué utilizamos, no es cierto?, estas herramientas o estas técnicas como el uso de, o sea, recurriendo a entrevistas, a la observación, al uso del test, las encuestas, cuestionarios, flujos, cursogramas, resúmenes descriptivos y otras técnicas, ¿no?, que podemos ir utilizando? Para ello, vamos a ver cuál sería el objetivo de un relevamiento. No hay preguntas, ¿no? Bien, objetivos del relevamiento.
Los objetivos del relevamiento permiten desarrollar las siguientes fases. 1. Efectuar un diagnóstico del real problema, o sea, del problema de la empresa y sus posibles soluciones. De repente, la empresa es decir, se ha organizado sobre bases equivocadas, dependiendo. Por eso, vean cuán importante es la escritura de constitución dentro de la empresa. ¿Ya? Aparentemente ustedes dirían, no, pero no es tan importante. Sí es importante. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico organizacional o de la empresa es el estudio necesario para todos los entes, o para todas las empresas, que se encargan de evaluar la situación y el sistema de la empresa, como sus problemas, por ejemplo, deficiencias, conflictos y otros, como también la potencialidad hasta dónde se puede llegar. Mm. Vamos a esperar unos segunditos que ingresen. ¿Y por qué no las mata? La ha sacado la y le he dicho, creo que el gato ha entrado al cuarto. Si fuera por... Muy bien, ya están 45 en sala. Vamos a ver cuáles son los objetivos de un relevamiento. ¿Ya? Los objetivos del relevamiento permiten desarrollar las siguientes fases. El primero, efectuar un diagnóstico real del problema y sus posibles soluciones. Estamos hablando de diagnóstico, por si acaso, ¿no es cierto? ¿Qué será el diagnóstico? Porque cuando nosotros vamos donde un médico, lo que hace el médico es primero realizar un diagnóstico para ver la posible enfermedad que tiene el paciente y qué es lo que le va a recetar. O por el contrario, al hacer el diagnóstico encuentra otras cosas y que tiene que complementar, por ejemplo, con exámenes como los análisis, las radiografías, ecografías, tomografías, qué sé yo, tantas cosas, para establecer exactamente el problema que tiene la persona, el paciente. Y una vez que ya tiene todos los resultados, él puede determinar si es para un tratamiento o es simplemente ya para una cirugía, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces estamos. Lo mismo sucede con las empresas, ¿ya? Anoche a sus compañeros yo les había hablado ya de esto, ¿no es cierto? Y hablamos que el diagnóstico que se hace al diagnóstico organizacional de la empresa es el estudio necesario para todos los entes, o sea, para todas las empresas,
que se encarga de evaluar la situación o los sistemas de la empresa, como sus problemas, deficiencias, conflictos y otros, como también sus potencialidades y hasta dónde se puede llegar. Y desde luego las vías de desarrollo, ¿no es cierto? Con el camino a seguir para su crecimiento en general. Podría decirse que el diagnóstico organizacional busca generar una eficiencia en la empresa a través de los cambios que puedan implementarse encausados a una racional prosperidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí nos vamos a detener un poquito. Las empresas también se enferman. Por ahí me van a decir cómo se enferma. La década de los 70, a ver, señorita, la década de los 70, el 21 de agosto de 1971, hay un golpe de Estado efectuado por los militares a la cabeza de Hugo Banzer Suárez, por si acaso, por ahí conversen con sus papás. ¿Ya? Entonces, este gobernó casi una década bajo una dictadura con muertos, desaparecidos, como sucede en los gobiernos militares dictatoriales, ¿no? Hacen desaparecer a los muertos, los van a lanzar a ciertos lugares, en fin, ya eso se sabe ya por historia, ¿no? Entonces, él sacó un decreto porque las empresas andaban mal, ya las empresas andaban mal, eh, entonces sacó un decreto para salvar las empresas, ¿no? Su decreto se llamaba Decreto de Hospital para las Empresas, aunque ustedes no crean. Me gustaría que averigüen esto, ¿ya? Personalmente. Entonces, cuando el diagnóstico se realiza en cada una de las empresas, se va detectando cuáles son sus problemas. ¿Por qué está perdiendo plata? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No es cierto? ¿En qué departamento? Entonces, me gustaría que ustedes también averigüen, por si acaso, a los que tengan interés, cuántas empresas, principalmente estoy hablando de las empresas financieras, de las financieras, han quebrado? ¿Y a qué se debe eso? ¿No es cierto? ¿Por qué han quebrado esas empresas? Ustedes han debido llevar también contabilidad ya bancaria, me imagino, ¿no? ¿O no han llevado? ¿Qué dicen jóvenes y señoritas? ¿Por qué tendrían que quebrarlas los bancos? ¿Ustedes saben cuántos bancos han quebrado? ¿No? ¿Cuántos bancos han quebrado? Y quienes han quebrado van a ser siempre los políticos, ¿ya? O los empresarios y políticos, metidos en la quiebra de bancos. Ha entrado en quiebra el banco de Oruro, en Oruro. Ha entrado en quiebra el banco de Cochabamba, acá en La Paz. Ha entrado en quiebra el banco, ¿no es cierto? Americano, boliviano-americano creo que era, donde está ahora BOA. Ese edificio era de ese banco. Ha quebrado, ¿no es cierto? El banco minero. Ha quebrado el banco agrícola en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y así podemos ir mencionando algunos otros bancos.
que han desaparecido de la noche a la mañana. Entre ellos estamos hablando del Banco Fácil de Santa Cruz, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Mm? Bueno, entonces las empresas tienen enfermedad por ciertas situaciones. Entonces, nuestro amigo y dictador Hugo Banzer Suárez sacó un decreto para salvar estas empresas. Les dieron préstamos y las empresas no devolvieron el dinero. Los políticos y politiqueros tampoco devolvieron los dineros. Sacaron grandes sumas de dinero. Y quien pierde la plata son los ahorristas. Lo que ha sucedido con el Banco Fácil, que es lo último, lo más novedoso que ustedes han podido advertir. No sé si los han visto. No sé si esto han hablado también porque me gustaría que quien enseña también conozca la situación de los bancos. ¿Por qué situación han quebrado? ¿No es cierto? ¿Se clasifican, por ejemplo, los préstamos en cartera o no es así? ¿Cómo los han clasificado ustedes, por ejemplo? ¿Saben o no saben, jóvenes? Licenciado, ¿puedo participar? Sí, adelante. Tengo entendido que existen tres tipos de cartera en el banco, licenciado. Una que viene a ser Hola. vencida, otra que es en ejecución y otra que es vencida, licenciado. Hablamos de tres, ¿no es cierto? La vencida. En ejecución, ¿no es cierto? Muy bien. Y la otra, cuando ya esté el conflicto con abogados para el remate, ¿qué se llama? Cartera vigente, o sea, son tres, licenciado. Claro, primero es cartera vigente, cartera vencida y cartera en ejecución y ya en proceso. Se dice también así, ¿no es cierto? Para remate, qué sé yo. Pero vean, si evidentemente cuando se hace un control interno dentro de las empresas, especialmente en la banca, realizan esto los auditores, ya sean auditores internos de la misma entidad financiera o los auditores externos. ¿Será que nosotros los auditores y contadores públicos estamos en la mira? Ya no creen en nosotros. Es como ahora no creemos ya en los politiqueros. Yo estoy un tanto decepcionado, principalmente por lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Lo que está sucediendo es realmente grave, grave. Mm. Ya, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen jóvenes? Bien, creo que un poquito quiero hacer entender esta parte porque para nosotros es importante. Ya. O sea, hacer un diagnóstico organizacional en la empresa. Y esto lo van a ver seguramente en auditoría, control interno, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante, yo me he referido justamente a esto y lo mismo hice anoche para preguntar si sabían algo o no sabían algo de esos bancos que han quebrado. También quebró pues, el Banco del Estado, ¿no? También en esa lista está el Banco del Estado. ¿Quién lo quebró? No voy a decir el nombre y ahora es candidato a presidente. Se dice que es un empresario
exitoso que es dueño de todas las cementeras, ¿no es cierto? Y así podemos ir viendo estas cosas, ¿ya? Entonces, hacer el diagnóstico en una empresa, en cualquier empresa, no siempre en las empresas que, financieras, o sea, estamos hablando de las entidades financieras, sino también en cualquier empresa que han quebrado. Y han quebrado muchas empresas. Los han dejado en la calle a los trabajadores, a los empleados, etcétera. Y eso ha sucedido mucho. Eh, Últimamente la única que ha quebrado es justamente el Banco Fácil, ¿no es cierto? Pero hay todavía empresas, ¿no? Que van quebrando, o sea, se enferman. ¿Qué es lo que pasa? Y al hacer el diagnóstico, se puede detectar justamente qué es lo que está pasando con la empresa. O sea, ¿serán deficientes, ineficientes? ¿Qué es lo que pasa? Solo vamos a ir a ver, ¿ya? Entonces, el segundo punto es el diagnóstico y desarrollo. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. ¿Ya? Una de las aplicaciones, ¿no es cierto?, del diagnóstico, es decir, nos estamos poniendo en la parte del médico, que nosotros somos médicos, ¿ya? Como auditores y contadores públicos, somos médicos. Estamos haciendo un diagnóstico a la empresa, ¿ya? Más conocido por las organizaciones o empresas es la que se encamina a un proceso de cambio estrictamente planeado, ¿ya? Tenemos que planificar porque nosotros tenemos que tener una idea de que la empresa X funcione de esta manera para que sea exitoso, en base al conocimiento que se tiene acerca de la situación por la que está atravesando la empresa. La evaluación de los resultados y después de la implementación de las propuestas deben ser importantes, ¿ya? Existiendo un sinnúmero, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un sinnúmero de situaciones por la que se requiere aplicar un diagnóstico a una organización o empresa teniendo los siguientes criterios. ¿Cómo vamos a hacer? El crecimiento puede ser un gran referente. Es que sus activos han decrementado, es decir, están bajando. Y sus ventas también han bajado o decrecido. Y el personal no está rindiendo adecuadamente, debido a que ello es un cambio enorme que perjudica al crecimiento o a la expansión de todas las empresas dentro de las áreas de la organización de una empresa también. ¿No es cierto? Ahora, claro, esto es típico, por ejemplo, en las empresas o diga, en las instituciones públicas. Ejemplo de ello siempre voy a poner la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Aparentemente, ¿no es cierto? Sus activos han decrementado ya bastante, han entrado en deterioro, están súper depreciadas, ¿no es cierto? El personal no es adecuado, no está rindiendo. Tenemos una secretaria, encima de esa secretaria hay otra secretaria, y creo que todos manejan el mismo documento, ¿no? Entonces, no sirve. Estamos haciendo un diagnóstico. Podemos detectar todo eso. No sé, pues, si hay un control interno dentro de la... Tenemos auditoría interna en la universidad, pero que no funciona, ¿ya? B. El atraso de la organización o la empresa con enormes problemas o un inadecuado sistema de información y muchos conflictos financieros y otros tienen un camino a la extinción, a la quiebra.
a que se declare en quiebra y bueno, ustedes ya han visto, ¿no es cierto? Al hacer su escritura de constitución, algunos lo han puesto muy bien. Por eso es que quiero que entiendan bien lo que estamos haciendo, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿cómo se va a resolver? Si no se resuelven entre socios, van a entrar a un arbitraje. Ya han puesto por qué se puede disolver una empresa. ¿En qué casos? Y eso nos señala también el Código de Comercio, que lo han puesto en su escritura de constitución. O sea, si la empresa tiene enormes problemas, un inadecuado sistema de información, los conflictos financieros son grandes, debe mucha plata, pues tiene el camino a que la empresa se declare en quiebra o se extinga, ¿no? Ya no exista más la empresa. ¿Y quiénes son los perjudicados? A ver, participen pues jóvenes. Nada. La población, licenciado. ¿Ah? La población es la que se afecta más, licenciado. No solamente la población, probablemente implica eso, pero en el caso de las empresas es el personal que directa e indirectamente tienen que ir a la calle, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder, como ha ocurrido en muchas empresas, ¿no es cierto? Como ha ocurrido en la Corporación Minera de Bolivia, con más de 35.000 familias a la calle. La famosa relocalización del año 1986 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. ¿Ya? Entonces, el inciso C estoy indicando, por lo que esta necesidad de aplicar un diagnóstico empresarial y llevar a la competibilidad, el cual requiere de una eficiencia en todos y cada uno de sus divisiones o departamentos. Y debido a un mundo competitivo donde las empresas, ¿no es cierto?, que ofrecen calidad de productos y servicios tendrán ventajas competitivas. Vean cuán importante es el manejo de una empresa también, ¿no es cierto? Porque tiene que haber eficiencia. Esa empresa tiene que ser competitiva. Por eso hablamos de la competibilidad, ¿ya? En todos los campos, ¿no? Por supuesto. Otra de las situaciones para las cuales es necesaria esta herramienta se debe a la aparición de la tecnología de punta, que promete mayor productividad y calidad e innovación que cada empresa debe considerar para las soluciones adecuadas. Nosotros acá tenemos artesanos, hay algunas empresas que no pueden competir con el exterior, difícilmente. Por eso es que nos llega mucho contrabando del exterior, principalmente en mercaderías por decir, en galletería, en dulcerías, y caramelos, qué sé yo, tantas cosas. ¿No es cierto? Porque esas empresas son más óptimas. En cambio, las nuestras no, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, el diagnóstico es una gran herramienta que nosotros tenemos que utilizar. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas, ¿no? Ahora vamos a ver las clases de relevamiento. La primera es mediante la recolección de la información directa.
¿Qué hace un médico, por ejemplo, cuando nosotros vamos a consultar y estamos mal? El médico nos ha de decir por qué estamos yendo a consultar o cuál es el malestar que tiene, ¿no es cierto? O sea, estás recolectando información directa con el paciente. Nosotros hacemos lo mismo. Vamos a recoleccionar una información directa con el mismo personal que se tiene en la empresa. O sea, directamente. Podemos utilizar otra técnica más. Primero, observar, ver si trabajan correctamente, no trabajan. Después, conversando con cada uno de los empleados, por decirte, la empresa. Y la segunda es utilizando las técnicas que hemos dicho, ¿no es cierto? Encuestas, cuestionarios, cursogramas, flujogramas, etcétera, ¿no es cierto? Y el tercero, mediante la combinación de la información y las técnicas. Es decir, la información que hemos recolectado directamente del personal de la empresa con las técnicas que hemos utilizado para saber si coinciden o no coinciden. ¿Está claro? ¿Qué dice mi amigo Marco? Sí, dice, está claro. Ya, muy bien. Descripción de las principales técnicas de relevamiento. ¿Ya? La descripción de las principales técnicas de relevamiento para relevar los principales problemas dentro de la organización, o sea, dentro de la empresa, y obtener una información relevante, como sus características de los procesos productivos, administrativos, financieros, contables o comercialización, se pueden utilizar siempre diferentes técnicas. Los más utilizados es la recolección de la información o datos mediante la entrevista, los cuestionarios, la observación y otros los cuales tienen como base una estructura de preguntas, formularios o cuestionarios que permiten conocer o diagnosticar una realidad de la empresa, o sea, de la organización. ¿No es cierto? Vean que vamos a utilizar la información de los datos mediante una entrevista, es decir, hablando con el personal, ¿no? Y los cuestionarios, ¿no? Hay cuestionarios que se pueden llenar. La observación y los otros, ¿no es cierto? Los cuales tienen como base una estructura de pregunta, formularios, aparte de los cuestionarios, puede haber también, ¿no? Otro tipo de formularios que nosotros podemos hacer dependiendo de las características de la empresa. Y nos ha de permitir conocer o diagnosticar una realidad de la empresa. Acá estoy poniendo un ejemplito, por ejemplo. Por ejemplo, una descripción de los puestos de trabajo que consiste en una síntesis ordenada de tareas que realizan una parte o un determinado número de personal o un área o departamento de trabajo a partir de sus atribuciones, responsabilidades y otros, y poder resolver algunas necesidades o interrogantes. ¿Cómo hacemos esa descripción de los puestos de trabajo? Yo, por ejemplo, en el caso de las entidades públicas, hay pues ahí donde se detecta justamente esto, trabajos que hacen repetitivamente, ¿no es cierto? Hay mucha burocracia. Y en las empresas privadas no debería haber esto, ¿no es cierto? Si hay que revisar, hay que ordenar, hay que readecuar las tareas y las labores en un determinado personal, ¿no es cierto? En un departamento de trabajo, ¿no? Departamento, por ejemplo, de producción o departamento de contabilidad,
dependiendo de qué departamento. Entonces, ponerles las responsabilidades y otros para resolver algunas necesidades e interrogantes que se tiene sobre lo que está sucediendo en ese departamento. ¿Ya? Vamos a quedar acá porque vamos a hablar del top-down, ¿ya? Que es importante que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Para hacer el relevamiento de la información, el diagnóstico, ya estamos por ello. Primero el relevamiento de la información, luego el diagnóstico y ver, ¿no es cierto?, la descripción. ¿Qué soluciones le vamos a poner? Por eso a veces nos preguntamos, ¿qué se hace en la actualidad? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes hacen? ¿Dónde hacen? ¿Cuándo hacen? Y otras de acuerdo al caso. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? No creo que se han dormido. Ya están algunos en su siesta. No le que le estamos atendiendo. Ya, muy bien, Marco. Entonces vamos a quedar acá en la utilización, o sea, en la descripción de las principales técnicas de relevamiento. Anótense eso, por favor. Descripción de las principales técnicas de relevamiento. Estamos en el tema número 7, por si acaso. Anótense. ¿Listo? También Listo, sé. licenciado. Ya, a Marco, vas a hacer la captura, es decir, del número de estudiantes que han pasado clases y te comunicas al celular de la señorita Jessica del centro de cómputo ya para pasarle el link al 77 72 21 71. ¿Sí? Entendido, licenciado, no se preocupe. ¿Quieres no ese número? Sí, El tengo el número. 77 72 21 71, Jessica del centro de cómputo. ¿Ya? Ya lo Por ahí anoto. están controlando, sí. ¿Está bien? Para que Entendido, nos licenciado. observen. Claro, Listo. no. Muy bien, entonces vamos a finalizar nuestra clase de hoy. Y antes de retirarme, hacerles llegar un saludo a las señoritas mamás, que debe haber algunas, y también a las futuras mamás, pues, ¿no? En este día consagrado justamente a todas las madres, ¿no es cierto? Un gran abrazo desde la distancia. Espero que le estén pasando bien junto a sus mamás, a toda su familia y que Dios les bendiga, ¿no? En este día tan hermoso que es el Día de la Madre. Lastimosamente yo ya no tengo mamá. Cuando yo tenía 22 años falleció mi mamá y a mi papá lo perdí cuando tenía casi apenas 7 años, ¿no es cierto? Ha sido eso para mí. Yo me siento un hijo huérfano, ¿no? Como ellos debe haber también algunos. Entonces, nuevamente reiterarles un feliz Día de la Madre. Que tengan un buen resto del día, muy bueno, ¿no es cierto? Y que la pasen muy bien. Muchas gracias, jóvenes y señoritas, principalmente a las señoritas. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, señoritas, hasta luego. Hasta luego, luego, Juanito. Hasta luego. Hasta luego, Licenciado. jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.